Disculpa, ya estoy aquí de nuevo. Bueno, como vemos, ¿qué herramientas vamos a usar? Vamos a usar Metasploit, MSF Venom y Armitage, que bueno, Armitage es la interfaz gráfica de Metasploit. Vamos a aplicar lo visto y se viene lo bueno. Abran su Kali Linux y vamos a dar comienzo. Como les decía, esta va a ser la primera fase del hacking ético. La primera fase, perdón, la fase más emocionante del hacking ético. Como vemos, bueno, yo aquí tengo mi VMware con mis máquinas. Tenía pensado también mostrarles VBox para la parte de vulnerabilidades web, pero bueno, eso ya se los diré en los próximos días. Porque bueno, la parte de explotación y la parte de Metasploit es muy extensa. Así que bueno, tenemos que abarcar muchos temas. Y sobre todo pues les digo, como una herramienta como Metasploit, que más que ser una herramienta es un conjunto de herramientas. Que bueno, vamos a ir conociendo poco a poco. Y como ya les había comentado, tengo una nueva computadora. Bueno, no en sí nueva. Lo que pasa es que yo ya la tenía, solo que la tenía en otro lado y bueno, ya decidí traérmela para poder ofrecerles un poco más de calidad. Y también el día de hoy les quería decir que vamos a ver lo que es Foca. No vamos a ver su instalación. Les voy a mandar un video tutorial para si ustedes la quieren instalar. Foca es una herramienta de extracción de metadatos que la vamos a ver pues ahorita que terminemos este tema de la explotación manual y que también estoy seguro que les va a llamar mucho la atención. Vamos a esperar a que nuestro Kali se abra. Bueno, como nosotros recordamos la clase anterior y en la clase grabada, nosotros hicimos un análisis de vulnerabilidades con Nessus y con Nmap. Por el momento nosotros vamos a olvidar como si no hubiéramos hecho el análisis de Nessus. Posteriormente, que entremos a la fase de Metasploit, les voy a enseñar a cómo exportar los resultados de ese análisis de vulnerabilidades en Nessus a Metasploit para que todo sea súper sencillo. Por el momento, digamos que nosotros nunca hicimos el escaneo con Nessus. Nosotros lo único con lo que contamos es con un Nmap. Nosotros lo único que contamos es con nuestro Kali y no hemos descargado ninguna herramienta más. Vamos a situarnos donde colocamos la hoja de reporte de vulnerabilidades de Nmap. Déjenme encontrarla. Y si no la volvemos a hacer, no se preocupen. Para aquellos que no lo hayan visto, claro. Sí, me parece que no está. Déjenme ver si lo encontramos con la terminal. No, miren, aquí está. Está en la carpeta raíz.
Así es, el de vulnerabilidades TCP es el que nosotros vamos a abrir. Nosotros vimos que para lanzar este comando con Nmap es necesario obviamente indicar el parámetro SS para decirle que nosotros queremos solamente los puertos TCP y que queremos una half open. Enseguida lo que vamos a necesitar es pues un menos verbose para que nos indique más que nada todos los procesos que queremos de Nmap. Un menos OX para exportar el documento, para indicarle en qué formato queremos exportar el documento y cómo se va a llamar. Una hoja de estilos que ustedes ya la tienen, me parece que se las envié por aquí mismo por Teams, y si no la tienen se las vuelvo a enviar. Y también le indicamos que usara el script vuln para buscar vulnerabilidades. Yo les había dicho que este puede que no sea el más óptimo escaneo de vulnerabilidades, pues puede que algunas veces nos arroje algunos falsos positivos, puede que algunas veces nos arroje pues incluso información falsa, información que no nos va a servir de nada. Así que bueno, digamos que nosotros estamos haciendo esto a la antigua. Vamos a abrir con Firefox nuestro archivo de vulnerabilidades. Vamos a esperar a que se nos ejecute. Y ahí está, se nos va a empezar a abrir. Como vemos, pues aquí nos exportó una serie de vulnerabilidades. Nos exportó información sobre el sistema, sobre los puertos, si está abierto, el servicio, la razón, el producto, la versión. Vemos aquí algunos, les había comentado algunos path traversals. Nos dice también que aquí puede ser vulnerable a un ataque DOS. Nos dice aquí también podría ser una vulnerabilidad, pero nos dice que el script, la ejecución del script falló. Pero ¿qué tenemos aquí? Nos dice aquí que tenemos una versión de IRC Unreal que parece que está troyanizada. Nos dice aquí que lo podemos ver en este apartado. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a abrir y vemos que nos dice pues que sí, que obviamente esta versión está troyanizada. Una vez que nosotros tenemos ya esta información certera de que realmente este es una vulnerabilidad totalmente comprobable, ustedes lo pueden revisar leyendo la documentación. Obviamente solo es de que abran sus vulnerabilidades y abran el link que les indica, este link. Aquí nos dice ya incluso la versión, cuál es la versión que está troyanizada, y las características de esta es que bueno, dentro de esta versión original existe una puerta trasera, una backdoor, así es como se le conoce, y es un tipo de malware, pero sin embargo esto no lo hicieron pues con la intención de que tuviera una puerta trasera. Fue simplemente tal vez un fallo, eso sí no lo sé la verdad. Puede que haya sido un fallo, puede que no, todo puede pasar. Pero sin embargo nosotros sabemos que tiene esto, una puerta trasera, lo que nos va a ayudar a saltarnos todos los parámetros de autenticación y de autorización para acceder a ese sistema. Se escucha tal vez muy fácil, pero créanme que no es tan fácil. Nosotros ya tenemos la versión. Sabemos que es el 3.2.8.1. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta versión? Yo les había dicho que incluso una vez que ya conozcan la versión, pueden buscar dentro de internet, dentro de del exploit database, un exploit adecuado para explotar esta vulnerabilidad. Así que eso es lo que vamos a hacer paso a paso. Lo que vamos a hacer aquí en Google, vamos a pegar la versión y le vamos a colocar el nombre de exploit y que nos busque un exploit en GitHub
y que también sea un exploit que esté programado en Python. ¿Por qué? Porque a mí me gusta Python. Como vemos, aquí hay varios, pero básicamente va a ser la misma función, solamente puede que cambie un poco. Nos dice aquí que bueno, es una vulnerabilidad, que es un módulo de Python, la versión, obviamente. Y nos dice, por supuesto, que está 100% programado en Python. Y es de hace 3 años, así que no es tan vieja la vulnerabilidad. Lo que nosotros vamos a hacer es vamos a descargar este zip. Vamos a darle OK. Se va a empezar a descomprimir. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a pasar a nuestro escritorio. Y si no lo pasamos, sí. Lo vamos a extraer. Vamos a eliminar este, lo movemos a la basura. Y aquí tenemos el exploit. Este es el exploit.py. Tiene aquí una sección de readme para que ustedes lo lean. ¿Y qué es lo siguiente? ¿Cómo vamos a usar este para vulnerar nuestra máquina Metasploitable 3? Bueno, antes de prender nuestra máquina, lo que vamos a hacer es nos vamos a situar dentro de él en la terminal. Déjenme hacer un control C. Y déjenme moverlo un poco para hacerlo un poco más pequeño. Y aumento el tamaño de la letra para que ustedes lo vean. Nosotros ya sabemos que tenemos el exploit indicado, por supuesto, para este. Primero nos vamos a situar en donde está esta carpeta. Disculpa. Aquí tenemos ya listo el Unreal Backdoor Master. Le vamos a hacer un CD. Vamos a ver qué contiene y bueno, aquí vemos que contiene el exploit. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ahora vamos a indicar, vamos a abrir el exploit. Vamos a ver qué es lo que contiene el exploit. Les recomiendo que si ustedes conocen de Python, que si ustedes conocen de programación, revisen siempre los códigos de los exploits. Sí, claro que sí. Permítanme compartirles el enlace de GitHub. Y por supuesto que se los mando. Déjenme bajar la presentación un momentito. O incluso se los mando por aquí. Y también se los mando por WhatsApp. Para que lo tengan ahí bien presente. Por supuesto hay muchos exploits. Puede haber incluso exploits en Bash, en C, en C++, en C++. Puede haber exploits programados en absolutamente cualquier lenguaje. A mí me gusta mucho Python y por eso es que estoy usándolo con Python. Permítanme un momento, se los quiero compartir por WhatsApp, nada más que me cargue WhatsApp. Listo. Y permítanme, vuelvo a compartirles pantalla y continuamos. Listo. Para esto, nosotros tenemos obviamente que evitar el exploit. Obviamente no es un siga y se hackea todo el mundo. No. Vamos a limpiar un poquito nuestra máquina. Recordamos que aquí tenemos el exploit.
y lo vamos a abrir con un editor de texto para ver el código y para ver qué contiene. Ustedes pueden usar Geany, Nano, Emacs, o incluso Pico. Emacs es el que yo voy a instalar en mi caso. Para instalarlo solamente es cuestión de que hagan apt install Emacs y listo, se les va a empezar a instalar. Nosotros lo vamos a abrir con Emacs de esta forma: Emacs exploit.py, y se nos va a abrir el editor de texto y por supuesto vamos a ver el código del exploit. Vamos a bajar esto y comencemos a ver qué es lo que contiene. Aquí está por supuesto todo el código, que lo que hace es que primero indica una serie de argumentos. Aquí vemos los argumentos, la IP, el puerto y el payload. Ahora bien, ahora que estamos aquí dentro, les voy a decir qué es un exploit. Un exploit es una porción de código fuente escrita en cualquier lenguaje que lo que hace es tratar de aprovechar alguna vulnerabilidad, obtener un beneficio del fallo de seguridad, tal como la vulnerabilidad que vamos a aprovechar el día de hoy, que es una shell reversa o una conexión reversa, también le dicen así, para interactuar con los archivos de la máquina atacada. Básicamente un exploit es todo el paquete completo que aprovechará el fallo de seguridad. Después, otro término que lo van a escuchar muchísimo es un payload. Un payload es concretamente el código que nosotros vamos a inyectar una vez que ya hayamos aprovechado ese fallo de seguridad para realizar la acción que nos interese. Es decir, será el código específico para obtener el beneficio. Aquí, estos son los payloads. Estos son los diferentes tipos de payloads. Un payload en Bash, en Python y en Netcat. Aquí, este payload es una conexión reversa. Es decir, nosotros vamos a generar una conexión directa desde la máquina Metasploitable 3 hasta nuestra máquina Kali Linux con el propósito de interactuar con los archivos que están dentro de esta máquina. Nosotros podemos, incluso con Metasploit, hacer muchísimas cosas, incluso subirle archivos a la persona. Por ejemplo, si nosotros queremos subirle una foto, si queremos incluso, lo que podríamos hacer es subirle, por ejemplo, hasta un ransomware, le encriptamos absolutamente todo el disco y todo eso gracias a una shell reversa. También podemos poner a capturar las teclas de su teclado, obviamente, las teclas que está tecleando, podemos poner a capturar su cámara, su audio, su micrófono, es decir, podemos navegar entre carpetas, incluso descargar carpetas que él tenga hacia mi computadora. Y vamos a ver algunos ejemplos. Podemos incluso también leer los archivos que tenga ahí dentro. Así que vamos a continuar. Como les digo, aquí están los diferentes tipos de payload que soporta. Tiene un payload en Bash y uno en Netcat y uno, por supuesto, en Python, que es el que vamos a utilizar principalmente siempre. Ahora bien, nosotros también podríamos aprovechar esta vulnerabilidad y personalizarla un poco más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense muy bien. Obviamente nosotros ya tenemos el exploit. Ahora lo que sigue es que nosotros podemos indicar un payload personalizado. Puede ser o no puede ser necesariamente este payload. Nosotros podremos poner cualquiera y solo basta con buscar payload
shell reversa o reverse shell y reverse shell o shell reverse. A ver, permítanme para que nos aparezca el resultado correcto. Tenemos aquí que, créanme que si nos metemos a cualquiera de estos, pues obviamente nosotros vamos a tener pues muchos payloads. Por ejemplo este, que era el que yo les mencionaba. Vamos a seleccionarlo. Y aquí tenemos una serie de payloads escritos en diferentes lenguajes. En Bash, en Perl, en Python, en PHP, en Ruby, en Netcat, incluso una Blind Shell en Netcat. Y por ejemplo en nuestro caso podemos utilizar este código. Ustedes lo pueden copiar y después lo pueden pegar en un blog de texto. Aquí yo lo tengo ya limpio. Primeramente pues importamos, obviamente los que sepan sobre programación, los que sepan sobre Python sabrán lo que es esto. Y si no, no hace falta, necesariamente no hace falta. Ahora bien, todo esto va a tratar de conectarse y aprovechar ese backdoor que vimos de la máquina remota para conectarse a ella. Es decir, va a aprovechar el fallo. Va a ejecutar el payload que nosotros le digamos. Todo esto. Va a ejecutar el payload que nosotros le digamos. Y, por ejemplo, aquí, como les decía, tiene sus tres payloads diferentes. Nosotros, por ejemplo, aquí podríamos ponerle un Python payload de igual forma que como lo está indicando ahí en esa parte, e incluso establecer nuestro propio payload y eliminar este. Eso ya es cuestión, por supuesto, de ustedes. Si ustedes quieren probarlo, lo pueden hacer. El proceso es absolutamente el mismo. Lo único que cambia van a ser los parámetros local IP y local port. En general lo demás pues es básicamente lo mismo. Ahora bien, también aquí nos dice cuando el exploit se va a imprimir esta frase cuando el exploit se haya lanzado satisfactoriamente. Así que bien, todo esto nos va a servir para establecer una conexión reversa con nosotros. ¿Cómo va a funcionar este exploit? Bueno, primeramente tenemos que prender nuestra máquina Metasploitable 3. Como vemos ahí tengo Foca que les había mencionado. Es un poquito difícil de instalar, pero no se preocupen, no es nada del otro mundo. Vamos a esperar a que nos cargue nuestra máquina. Y permítanme un momento, ya regreso. Listo, ya tenemos nuestra terminal activa. Vamos a ingresar nuestras credenciales. Vamos a ver qué IP tiene y vamos a volver a hacer un ping, como siempre, para comprobar la conexión entre máquinas. Recordemos que 192.168.1.84 y vamos a hacerlo un poquito más grande.
y ahorita lo hacemos en pantalla completa. Ok, vamos a testear este. Es un 1 y es la 84. Como vemos no nos está dando señal, pero este no es absolutamente ningún problema. Lo que podemos hacer, pues primeramente vamos a verificar el adaptador de red. Déjenme ver acá si está en modo bridge, sí. Entonces lo que está pasando aquí son las IP tables. Recuerden, las IP tables siempre las tenemos que borrar, porque puede ser... Ok, nos pide un root sudo su clear IP tables -f, perdón, IP tables -f. Ya se borraron, y para comprobar las IP tables que hay es un -s, y aquí nos aparecen y obviamente son muy pocas. Así que ya no debería de haber absolutamente ningún problema. Vamos a realizar un ping y ahora sí nos está dando la conexión. Vamos a dar un control C, vamos a limpiarlo, y ahora que ya sabemos que ya tenemos todo el acceso, lo que vamos a hacer, obviamente nos ponemos en pantalla completa y vamos a ver cómo funcionaría este exploit. Nosotros ya lo teníamos aquí abierto con Emacs. Lo que vamos a hacer, pues obviamente vamos a editar algunas de las cosas, porque pues claro, nosotros tenemos que poner nuestra IP, nuestro puerto y el payload que vamos a utilizar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, déjenme ver si les puedo mandar ahorita el código para que no batallen tanto. Déjenme comprobar esto acá en mi otra computadora para ver que todo esté bien. Y sí, me parece que sí. Aquí en la parte donde nos dice local IP, vamos a colocar nuestra IP local, por supuesto, y el puerto que va a estar a la escucha. Vamos a regresarnos y vamos a ver cuál es nuestra IP. Ok, recordamos que es la 192.168.1.82 y el puerto, ¿qué les parece si usamos el 444? Así, de esta forma. Ahora ya tenemos, pues en sí, todas las cosas bien. También quiero hacerles un pequeño paréntesis, que siempre que utilicen un exploit público de este tipo, sobra decir que es mejor que lo ejecuten en una máquina virtual. Y si saben de Python, Bash o de cualquier lenguaje de programación, siempre denle una vista al código antes de ejecutarlo, porque puede ser un malware y puede que nos joda un poco bastante, quiero decir. Lo que vamos a hacer ahora es también, ya casi se me pasa, vamos a ver qué es Netcat y para qué nos va a servir Netcat. Ok, vamos a eliminar este Python payload, ya que no lo vamos a utilizar. Y le borramos una coma y eso estaría todo. Lo vamos a guardar y lo cerramos. O le pueden dar control C, pero siempre tenganlo guardado. Lo primero que vamos a hacer es le vamos a dar permisos al exploit. De esta forma lo voy a hacer en grande. Y le vamos a poner chmod 777 exploit.py.
Ok, listo, ahí ya tiene permisos el exploit. Y nos vamos a ubicar en esta carpeta. exploit.py-h. Y aquí nos dice cuál va a ser el uso del exploit. Nos dice que ocupa dos argumentos posicionales, la IP del objetivo y el puerto objetivo, claro. A ver, permítanme un momento. Ok, antes de continuar con esto, quiero hacerles mención sobre lo que les había comentado sobre Netcat. Vamos a ver qué es Netcat y cómo funciona Netcat. A Netcat lo podemos llamar de esta forma, con un NC, y aquí vamos a tener absolutamente todas las opciones. Las opciones que más vamos a utilizar es el modo escucha y la P de puerto para especificar qué puerto queremos que escuche. Ahora bien, ¿qué es Netcat? Netcat es una herramienta que nos va a permitir establecer conexiones tanto entrantes como salientes con otros nodos de la red. Por ejemplo, si yo coloco netcat-l, pues no me va a salir nada, claro, porque aquí estamos nosotros pidiendo una conexión entrante. Y como no hay absolutamente nada, pues no nos va a llegar nada, claro. Yo ahora mismo estaría esperando recibir una conexión y podría poner a la escucha un puerto de esta forma. "-l", y después ponemos una "-p", y le ponemos por ejemplo el puerto 444, que es el que estamos por atacar. Este Netcat está esperando a recibir una conexión a este puerto. Yo puedo incluso establecer una conexión usando Python o Bash o el propio Netcat. Vamos a verlo. Vamos a abrir una nueva terminal. Añadimos un poquito más de tamaño para que ustedes lo vean bien. Y por ejemplo le puedo decir yo netcat localhost 444. Y por ejemplo voy a poner un hola. Y aquí estamos recibiendo el hola. Aquí estamos recibiendo la conexión entrante. Obviamente ustedes aquí pueden intercambiar muchos datos. Pues no hay nada relevante, al menos hasta ahora. Y ahora lo vamos a ver cómo usarlo pues de forma para que nos ayude con este exploit. Nosotros obviamente podríamos, como les digo, elegir entre payloads y podrían buscarlos solamente especificando la reverse shell. Aquí por ejemplo hay pues muchísimos. Solamente es cuestión de identificar que queremos una reverse shell, un payload de reverse shell. Incluso le pueden poner en bash, en Python. Por ejemplo, si nosotros colocamos aquí un Python, vamos a ver por ejemplo tenemos aquí uno en bash, por ejemplo, en TCP, incluso un bash TCP, un bash UDP, en Perl, en Python, con IPv4, IPv6, solamente con Windows, etcétera. Ustedes lo que podrán hacer es copiarlo y pasarlo aquí. Ahora lo que vamos a ver es cómo ustedes pueden hacer para configurar estos payloads. Nosotros vamos a usar el payload que ya viene por defecto. Sin embargo, es importante que ustedes sepan cómo utilizar los payloads. Aquí estamos. Nos vamos a ubicar aquí, abajo de Netcat. Y bueno, antes para no causar ningún conflicto, aquí lo que vamos a hacer es vamos a especificar nuestro Python payload
Yo no le voy a poner la comilla o... Bueno, está bien, no importa. Después lo borramos. Como yo les había dicho, yo tenía aquí ya un payload limpio, en limpio. Vamos a verlo, aquí está. Ustedes lo pueden copiar de esta forma, déjenme mostrarles para que sepan exactamente cómo lo hice. Ahí solamente pues lo limpié un poco y es todo, no hay mucha ciencia. Ustedes incluso podrían utilizar el de bash que viene aquí, pero bueno, estamos hablando de Python. Vamos a copiar este. Y primeramente, ¿qué les parece si lo copiamos aquí abajo? Lo pegamos y bueno, ya tenemos pues muchas cosas. Lo que vamos a hacer es eliminar este Python -c y esa comilla. Después obviamente se da un espacio, pero como lo vamos a poner de esta forma, pues no hay ningún problema. Por ejemplo, podríamos pasarlo así. Una vez que ya está limpio, lo pasamos a nuestra terminal y a nuestro Emacs, perdón. Y lo pegamos solamente de esta forma. Obviamente pues aquí ustedes pueden indicar muchas cosas, pueden pues hacer infinidad de cosas que ustedes quieran y aquí les tiene que aparecer por supuesto el payload y se supone que debería de funcionar absolutamente de la misma manera. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a ejecutar. Vamos a ver cómo se ejecuta y vamos a ver cómo explotar nuestra máquina Metasploitable 3 una vez que ya tenemos todo. Se puede poner cualquier puerto que deseamos tener a la escucha o cuáles serían los indicados. Se puede poner absolutamente todos los puertos, todos los puertos. Así que bueno, eso no hay ningún problema. Y también quiero decirles que es importante que la máquina por atacar tenga las versiones correctas de Netcat y Python instaladas por defecto. Vamos a tratar de ejecutar este exploit contra nuestra máquina. Este obviamente sería el proceso manual. Primero encontrar la vulnerabilidad, después buscar el exploit y luego ejecutar el payload. Así que vamos a lanzarlo. Vamos a limpiar un poquito este. Y estábamos viendo las opciones que nosotros le tenemos que asignar. Pero antes de ejecutarlo, quiero decirles que lo ejecutemos como lo ejecutemos, nos va a dar un error e incluso puede haber dos errores. En el caso de ustedes, puede que sean incluso tres, pero yo les voy a enseñar a cómo solucionarlos ahora mismo. Si ustedes de un momento a otro, por ejemplo, estaban en host only, en el adaptador de red host only, lo más probable es que se hayan tenido que cambiar a NAT para ahorita poder ejecutar el payload. Aquí, obviamente, su dirección IP ya cambió, entonces la que pusieron en Emacs, la que pusieron en el código, no va a ser la misma y no se va a ejecutar. Y del mismo modo, en la máquina Metasploitable 3. Así que nosotros lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a meter acá. Y como yo ya lo había hecho, yo ya había borrado las IP tables, claro, pero ustedes tienen que borrarlas a fuerzas. Tienen que borrarlas, pase lo que pase. Vamos a ver si las sigo teniendo o si tengo algunas nuevas. Como vamos a ver las IP tables con el comando -s, me equivoqué, una disculpa. IP tables -s. Como vemos tenemos muy pocas. Recuerden que las IP tables se eliminan con un F. Y vamos a volver IP tables -s. Es case sensitive, así que tenemos que poner a fuerzas la S mayúscula.
Y sí, tenemos muy pocas IP tables que no nos van a dar absolutamente ningún fallo. Estas IP tables provienen por consecuencia de Docker y de algunas instalaciones que ya vengan dentro de Metasploit Table 3. Estas pueden derivar a problemas de interconexión y por eso las estamos eliminando. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver la IP y al parecer hasta hace poco nos había dado un buen resultado. Vamos a ver qué les parece. Otra terminal y volvemos a hacer un ping a la misma dirección IP para confirmar. Me parece que es la 84 y sí, recibe el ping muy correctamente. Déjenme ver si no hay ningún comentario antes de continuar. No. El segundo problema que tenemos es que no tenemos nada escuchando en la máquina del atacante, es decir, en nuestro Kali Linux. No vamos a poder recibir la conexión. Para esto vamos a establecer un listener para recibir la conexión entrante de esta forma. Vamos a establecer, como ya lo habíamos visto, un netcat "-l -p" con el puerto 444. Lo vamos a ejecutar. Y bueno, el puerto 444 es el puerto que metimos en el exploit y se va a quedar escuchando hasta que una conexión entre. Lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a configurar todas las opciones que nos dice aquí. Vamos a poner la IP de la máquina por atacar, que era la 84, 192.168, 192.168.1.84. Después el puerto, que va a ser el puerto 444. Y después vamos a indicar el payload que vamos a usar, que vamos a usar el payload de Python que ya viene por predefinido, perdón. Lo vamos a lanzar y aquí está. Nos dice que la conexión ha sido fallida, así que obviamente tenemos algún problema. Vamos a ver cuál es. Ya conseguimos enviar el exploit. Y si regresamos a nuestro netcat, ¿qué es lo que vamos a tener? Nosotros ahora tenemos una conexión remota a nuestra máquina Kali Linux. Es decir, hemos concretado el exploit. Ahora sigue el siguiente paso. Y es un paso muy importante para que ustedes vean cómo funciona realmente. Vamos a limpiar nuestra terminal de nuestra máquina Metasploit Table 3 y lo que vamos a hacer es que vamos a crear un archivo dentro de esta máquina. Le vamos a poner de nombre "Esta información es importante". Le vamos a agregar comillas de esta forma. Y las comillas se las agregamos a partir de aquí. Esta información es importante. Ahora a continuación nosotros le vamos a poner que estamos por ejemplo en un archivo importante 1.txt. Lo vamos a crear, vamos a hacer un ls y aquí tenemos nuestro archivo importante.txt. ¿Cuál es el objetivo de esta demostración? Lo vamos a ver a continuación. Nosotros ya tenemos nuestra conexión reversa.
Lo que vamos a hacer es que nos vamos a mover a la máquina que acabamos de vulnerar, a Vagrant. Lo primero que vamos a hacer es nos vamos a ir a Home. Nos vamos a ir a Home. De esta forma, ya estamos en Home. Vamos a irnos a Vagrant. Estamos dentro de Vagrant. Vamos a hacer un ls y listo. Para que vean cómo aquí ya tenemos el archivo importante.txt. Ahora lo que nosotros podemos hacer es un cat archivo importante 1.txt y lo leemos. Esta es una demostración de cómo ya tenemos el acceso a todo el sistema de archivos de nuestra máquina vulnerable Metasploit Table 3. Nosotros podemos empezar a hacer más cosas, podemos incluso buscar passwd, etcétera. Una vez que nosotros ya concretamos esta conexión, lo único que queda es buscar lo que estamos buscando. Buscar el servicio de ficheros de contraseñas, etcétera, cosas que vamos a ver en la siguiente sección. Esto fue todo por el momento de la explotación manual de vulnerabilidades en host. Ahora continuaremos con Metasploit. Antes de continuar con el uso de Metasploit prácticamente, es necesario que conozcamos exactamente quién es Metasploit. ¿Cuál va a ser la herramienta que nos va a ayudar en absolutamente la mayoría de fases de explotación en host? Bueno, Metasploit básicamente es un conjunto de herramientas, no solo es una herramienta. Metasploit es un framework, es decir, un conjunto de herramientas que se componen de varios módulos. Como lo vemos aquí, el ingeniero Carlos Melantuche, un hacker excepcional español, nos ha proporcionado esta información, que le agradezco mucho y le mando un saludo. Metasploit es un proyecto de código abierto para la seguridad informática que proporciona información acerca de vulnerabilidades de seguridad y ayuda en test de penetración, es decir, pentesting, y el desarrollo de firmas para sistemas de detección de intrusos. Su subproyecto más conocido es el Metasploit Framework, una herramienta para desarrollar y ejecutar exploits contra una máquina remota. Aquí está la fuente donde ustedes lo pueden revisar. Metasploit, las características, bueno, ya lo vimos que es open source, es decir, es de código libre, es de código abierto. Fue escrito en Ruby y originalmente en Perl. La mayoría de los módulos están escritos en Ruby. Es muy flexible y modular, tiene una gran comunidad y hay varias versiones disponibles. Existe la versión Community Metasploit, la versión Express y la versión Pro. Obviamente cada una de estas tiene sus propias características específicas que les recomiendo busquen si es que ustedes están interesados en aplicar Metasploit profesionalmente en sus trabajos. Esta es la arquitectura de Metasploit. Aquí vemos que se compone de plugins, se compone de módulos de penetración, que es lo que básicamente vamos a ver. Módulos auxiliares, encodificadores, exploits, noobs y payloads. Nosotros ya vimos básicamente lo que es un exploit y un payload en la fase de explotación manual de vulnerabilidades. Sin embargo, no hemos visto los módulos auxiliares, los encoders y tampoco los noobs. Por supuesto que los vamos a ver. Un encoder básicamente es las encodificaciones o el número de encodificaciones que le hacemos a un exploit. Es decir, mientras más codificaciones le hagamos a un exploit, puede que sea menos detectable por un antivirus. Es decir, si nosotros mandamos un payload a una máquina determinada y lo encodificamos, por ejemplo, 8 veces, puede ser que
el antivirus no detecte todas las encodificaciones y no nos aparezca como una amenaza. Generalmente estos exploits pueden ser lanzados en un .exe y después transferirlos a una máquina. Los módulos auxiliares son básicamente los que nos ayudan a tareas externas, es decir, nosotros podremos usar estos módulos auxiliares como Nmap dentro de Metasploit para el descubrimiento de host y el descubrimiento de servicios, el descubrimiento de productos, de versiones, etc. También dentro de este apartado nosotros vamos a encontrar muchas herramientas como SQLmap que nos podrían ayudar a detectar inyecciones SQL dentro del margen que nosotros le estaremos indicando a Metasploit. Los plugins básicamente nos van a ayudar a muchas cosas. Uno de los plugins que nosotros vamos a conocer es el plugin de Nessus. Este plugin nos va a permitir exportar los resultados que conseguimos con nuestro escaneo de Nessus a Metasploit de una forma muy sencilla y básicamente solamente para ejecutar los comandos necesarios y explotar la vulnerabilidad. Metasploit se compone de módulos, escáneres, interfaces, payloads, utilidades y exploits. Esta es básicamente la composición de Metasploit y las cosas que posee Metasploit. Tiene algunas interfaces, que es la interfaz de consola, que es la que ustedes probablemente ya conocen, que es MFS Console. Tiene la interfaz gráfica, que es Armitage, y una interfaz web y una línea de comandos. Lo que nosotros vamos a ver va a ser la consola y Armitage. Que bueno, Armitage es una interfaz, por supuesto, más accesible gráficamente, e incluso puede que les resulte más sencilla o incluso puede que les resulte un poco más complicada de comprender. Las interfaces, pues básicamente esta es la consola que les hablaba aquí adelante, la MSF Console, la línea de comandos, Armitage y la interfaz web. Los módulos. ¿Qué son los módulos? Los módulos nos van a ayudar a aumentar la funcionalidad del framework. Es un código que implementa la funcionalidad y la eficacia. Son el núcleo de Metasploit y tiene tres tipos: el módulo de exploits, el módulo auxiliar y el módulo de post-explotación. El comando para revisar los módulos es show exploits y incluso ustedes lo pueden buscar en esta ruta. Me parece que es hasta aquí. Los exploits. Nosotros que ya vimos básicamente la definición de un exploit. Dentro de Metasploit, los exploits, quiero decir, van a ser módulos que nos van a servir para testear vulnerabilidades mediante la explotación de esta. Existen módulos, exploits remotos, locales y de client side. Nosotros por ahora vamos a trabajar únicamente en locales. También existen los escáneres, que son conocidos como los módulos auxiliares y nos van a facilitar la recolección de información. Es lo que les mencionaba, que lo más probable es que nosotros podríamos ejecutar una serie de comandos para interactuar con Nmap desde Metasploit y hacer una recolección de información. Un payload. Un payload nos va a ayudar a obtener acceso a nuestro objetivo. Contienen comandos o herramientas RSAT, que esto lo vamos a ver un poquito más en profundidad, y se van a comunicar con la máquina del atacante. También ya vimos la definición de un payload y las utilidades. Existe MSF Venom y existe NASM Shell. Este antes era MSF Payload y MSF Encode, pero bueno, ahora ya estas dos, los encoders y los payloads, se han reducido a MSF Venom.
Eso es todo sobre quién es Metasploit. Ahora a continuación lo que vamos a hacer es poner en práctica básicamente el uso de Metasploit. Todo por la clase del día de hoy y nos vemos el sábado. Es el problema